Bienvenidos a Pseudobiblia. Si aprecian las historias sonoras, consideren dejar un like y suscribirse al canal para no perderse nuestras publicaciones semanales. Ahora, Pseudobiblia presenta Las estructuras del engaño. Esta obra es un trabajo de ficción. Nombres, personajes, lugares y acontecimientos son producto de la imaginación del autor o se utilizan, de manera ficticia, cualquier parecido con personas, eventos o lugares reales existentes o que hayan existido es pura coincidencia. Buena escucha. Las estructuras del engaño. Una novela escrita por Sveva Smilsi-Cortini. Capítulo 1. Primer día. Primeras sombras. Claudio Farini, recién nombrado jefe de oficina, se encontraba frente a la nueva sede descentralizada, un edificio gris y austero que se alzaba en el corazón de Trieste, en una de las zonas rehabilitadas del Puerto Viejo, con el olor salobre traído por la brisa marina que parecía años luz del frenesí de la vida ciudadana. El cargo era una promoción, un reconocimiento a su talento como arquitecto, pero la asignación a esa sede periférica tenía un sabor agridulce. Con un profundo suspiro, se ajustó la corbata, preparándose para afrontar su primer día como responsable en un ambiente desconocido. Ya sentía esa carga invisible, como pesos de plomo en las extremidades, síntoma constante de su fibromialgia, que hacía cada paso más fatigoso. Sus ojos, sin embargo, revelaban una mezcla de ansiedad y esperanza. Entró en el edificio. El ruido de sus pasos resonaba en el pasillo vacío. La recepción estaba desierta. Se dirigió hacia la oficina que le había sido asignada, más pequeña de lo que esperaba, y hacia el área común, donde conocería a sus nuevos colaboradores. La primera impresión fue de un lugar frío, impersonal y algo descuidado. El edificio mismo parecía un antiguo almacén reconvertido, con las ventanas altas y estrechas, típicas de esa arquitectura portuaria histórica. Un caparazón, imponente pero frío. Encontró a sus 3 colaboradores ya en sus escritorios. Se presentó primero a Graciano, un topógrafo de mediana edad, con aspecto cansado y desmotivado, que correspondió al apretón de manos con una sonrisa apresurada, más interesado en un catálogo de equipos de pesca abierto sobre el escritorio. Luego fue el turno de Armido, un joven empleado a tiempo parcial que parecía más concentrado en su smartphone que en el monitor del ordenador. Respondió al saludo de Claudio con un gesto distraído. El entusiasmo inicial de Claudio sufrió un primer golpe, pero fue el encuentro con la última componente del equipo, Cándida, la contable, lo que lo sacudió. Cándida era una mujer de 55 años, aunque aparentaba menos, con una presencia magnética, cabello oscuro y ojos penetrantes. Se levantó y fue a su encuentro con una sonrisa radiante que parecía sincera. Doctor Farini, qué placer tenerlo finalmente aquí como nuestro jefe. He oído hablar también de sus proyectos. Soy Cándida, la contable. Estoy segura de que bajo su dirección haremos grandes cosas, dijo, estrechándole la mano con calidez. Su energía y su aparente entusiasmo fueron un bálsamo para Claudio, que sintió nacer una punta de gratitud y dependencia hacia la que parecía ser la única persona motivada del grupo. Gracias, Cándida. Llámame simplemente Claudio. Realmente espero que podamos hacer un buen trabajo juntos, respondió, tratando de ocultar el cansancio opresivo. Después de una mañana dedicada a entender los expedientes dejados por el anterior responsable y a observar la escasa productividad de Graciano y Armido,
Claudio se encontró hablando con su esposa por teléfono, buscando una posición cómoda, en la silla que aliviara la molestia en la espalda. «Hola, amor, ¿cómo va?», preguntó, tratando de enmascarar la astenia. «Hola, Claudio. ¿Cómo fue tu primer día como jefe?», respondió ella, su voz cálida y acogedora. «Pues, la oficina es un poco así. Graciano y Armido no me parecen dos prodigios de la guerra, pero está Candida, la contable, parece muy capaz y motivada. Al menos podré confiar en ella», dijo Claudio, tratando de convencerse más a sí mismo que a ella. «Me alegra que haya alguien que te dé buena impresión. Verás que conseguirás motivar también a los otros», respondió su esposa. Pero mientras hablaba, un dolor agudo le atravesó el cuerpo y la sensación de los pesos de plomo en las extremidades pareció intensificarse. «Perdona, tengo que irme. Me siento un poco agotado», dijo, interrumpiendo la conversación. «Está bien, amor. Cuídate, te amo», respondió su esposa, y Claudio terminó la llamada, sintiendo el peso de la fibromialgia, y ahora también el de la responsabilidad por un equipo difícil. Por la tarde, intentó dar algunas indicaciones a Graciano y Armido, quienes acogieron sus peticiones con poca convicción. Candida, en cambio, se mostró inmediatamente colaborativa, casi demasiado, ofreciéndose a ayudarlo a reorganizar el archivo, haciéndole elogios exagerados sobre su visión de la organización de actividades. Claudio se sintió halagado, pero también ligeramente incómodo por esa profusión de atenciones. El día llegaba a su fin, y Claudio se sentía exhausto. Mientras conducía hacia casa, a lo largo de las riberas, abarrotadas en la hora punta, con el castillo de Miramare que se perfilaba a lo lejos en la costa, reflexionó sobre el desafío que lo esperaba. No era solo la fibromialgia lo que le preocupaba, sino la gestión de un equipo que parecía compuesto por dos perezosos y una colaboradora demasiado entusiasta. Cuando finalmente entró en casa, su esposa lo recibió con un cálido abrazo. «¿Cómo ha ido?», preguntó, mientras Claudio se dejaba caer en el sofá. «Ha sido un día largo. Cándida es colaboradora, quizás demasiado. Los otros dos, será difícil hacerlos trabajar. Y el dolor y este cansancio infinito no ayudan. No sé cómo lograré gestionar todo», confesó Claudio, sintiendo el peso de su condición y del nuevo rol gravitar sobre él. «Lo conseguirás, Claudio. Eres bueno y determinado. Tómate el tiempo que necesites para ambientarte y entender cómo gestionarlos», dijo su esposa, estrechándole la mano. Claudio sonrió, agradecido por su apoyo. Pero dentro de sí, una parte de él temía que el viaje que había emprendido sería mucho más difícil de lo que había imaginado. Capítulo 2. El hechizo. Frágil. Las primeras semanas vieron a Claudio ocupado en el intento de imprimir un nuevo ritmo a la oficina. Consiguió la aprobación para el proyecto de la nueva terminal del Puerto Nuevo, un éxito personal del que estaba orgulloso, pero la gestión cotidiana del equipo se revelaba un calvario. Su fibromialgia, con la astenia crónica y la necesidad de cambiar a menudo de posición, no facilitaba la tarea de mostrarse como un líder enérgico. Candida era un enigma. Alternaba momentos de eficiencia y colaboración, casi exaltada, en los que lo abrumaba de elogios. «Eres un jefe excepcional, Claudio. Nadie antes que tú tenía esta visión», con días de inexplicable nerviosismo o críticas veladas disfrazadas de preocupación. «¿Estás seguro de recordar esa fecha límite, Claudio? A veces el cansancio juega malas pasadas». Claudio, a pesar de tener una memoria de hierro para los detalles laborales, a pesar del cerebro nebuloso, comenzaba a sentirse inseguro bajo ese fuego cruzado de halagos y dudas instiladas.
Se encontraba dependiendo de esos elogios para sentirse eficaz. Una incipiente dependencia afectiva que lo incomodaba. Intentar hacer valer su autoridad con ella era complejo. Si trataba de corregirla o darle una indicación que no le gustaba, Cándida reaccionaba de manera desproporcionada. A veces, con arrebatos de ira, otras encerrándose en un mutismo hostil, llegando y marchándose sin saludar a nadie durante días. Claudio se sentía tambalear, incapaz de establecer una relación jerárquica clara y estable. Para empeorar las cosas, estaba la conciencia latente del peligro que representaba una mujer tan inestable en una posición subordinada. Dada la actual sensibilidad hacia los abusos de género, bastaba poco. Una interpretación distorsionada de una palabra, un gesto malinterpretado, para que ella pudiera inventarse una historia de insinuaciones o acoso. Claudio sabía que sería crucificado sin posibilidad de apelación. Este miedo lo paralizaba aún más, volviéndolo excesivamente cauteloso y a veces incluso sumiso con Cándida, aunque manteniendo su posición en decisiones técnicas importantes, lo que la enfurecía aún más. Graciano y Armido eran el otro frente de frustración. Explotaban abiertamente el caos generado por los arrebatos de Cándida y la evidente dificultad de Claudio para gestionarla como excusa para trabajar lo mínimo posible. Graciano pasaba horas planificando sus salidas de pesca, mientras Armido estaba siempre al teléfono por sus asuntos personales en el puerto. Claudio se sentía culpable por no conseguir sacudirlos, hacerlos rendir más, pero la energía requerida para gestionar a Cándida le agotaba cada recurso. No tenía aliados en la oficina. Eran solo 3 personas que debía gestionar y se sentía fracasar en todos los frentes. No consigo hacerles trabajar, Laura, se desahogó una noche con su esposa. Graciano y Armido hacen lo mínimo indispensable y Cándida es impredecible. Un día me adula, al día siguiente me trata como a un incompetente o no me dirige la palabra. Y yo no logro imponerme como debería, también por este maldito cansancio. No es culpa tuya, Claudio. Cándida parece tener problemas serios y los otros 2 se aprovechan. ¿Has intentado hablar con tus superiores sobre esta situación? He mencionado algo al director, pero parece tener la cabeza en otra parte. Está cerca de la jubilación. No sé qué hacer. Me siento aislado. ¿El aislamiento era real? No había nadie en esa sede con quien pudiera realmente confiar. El éxito del proyecto de la terminal parecía lejano, opacado por la dificultad diaria de gestionar esa oficina disfuncional. La dependencia de los elogios de Cándida se hacía más fuerte en los días buenos, haciendo aún más dolorosas sus críticas y sus silencios punitivos en los días malos. Claudio se sentía atrapado en un hechizo frágil y peligroso, donde la única fuente de validación era también la principal fuente de estrés y miedo. Capítulo 3. El muro de goma. La situación se precipitó rápidamente. Las lunas de Cándida se volvieron cada vez más extremas. Un día, durante una discusión sobre un trámite que Claudio le había pedido corregir, manteniendo su posición con firmeza a pesar del cansancio físico, Cándida explotó en una furia incontrolable. Gritó que él no entendía nada, que era un incompetente ralentizado por su enfermedad. Luego, en un gesto de rabia ciega, agarró un pesado portalápices de metal del escritorio y se lo lanzó. Claudio consiguió esquivarlo por un pelo, y el objeto se estrelló contra la pared tras él, dejando una marca. Graciano y Armido, testigos silenciosos desde la puerta entreabierta, se retiraron de inmediato, desapareciendo en sus puestos. Ese gesto fue la gota que colmó el vaso. Claudio, temblando de rabia y miedo,
pero también sintiendo una oleada de determinación, dada por la violación de ese límite físico, decidió que ya no podía callar. Pidió una cita urgente con el director general, un hombre anciano, a pocos meses de la jubilación. En la oficina del director, Claudio lo contó todo. Los continuos arrebatos, el gaslighting sobre su memoria, las escenas, el mutismo hostil, el impacto en su salud y en la productividad de la oficina, incluida la evidente negligencia de Graciano y Armido, que él no conseguía gestionar debido al caos creado por Cándida. Y finalmente, el gravísimo episodio del lanzamiento del portalápices. También subrayó su preocupación por posibles falsas acusaciones, dada la inestabilidad de la mujer. El director escuchó con aire preocupado, asintiendo varias veces. Prometió que tomaría la situación muy en serio, que habría cambios, que hablaría con Cándida. Pero pasaron las semanas y no sucedió absolutamente nada. Cándida, después del episodio, había caído en un largo periodo de mutismo glacial, haciendo la atmósfera en la oficina aún más pesada, pero ninguna acción fue emprendida por la dirección. Claudio se sintió chocar contra un muro de goma. Su denuncia, enterrada por la inercia de un dirigente ya desinteresado. La frustración y el sentido de impotencia lo devoraban, agravando su fibromialgia. Miró por la ventana de la oficina, pero en lugar del mar, solo veía el muro gris de otro edificio industrial. A lo lejos, en la colina, apenas podía vislumbrar el perfil del castillo de San Justo, símbolo de una ciudad que sentía lejana e indiferente a su batalla personal. A pesar de las crecientes dificultades ambientales y el peso constante de la fibromialgia, la profesionalidad de Claudio seguía siendo una constante. Precisamente en esas semanas, se encontró bajo presión por parte del viejo director, ansioso por cerrar su carrera con un último éxito tangible: la aprobación del proyecto preliminar para la nueva terminal portuaria, una obra compleja que Claudio seguía desde hacía tiempo. Farini, cuento con usted para esta terminal. Es fundamental que presente un trabajo impecable y rápido. Será mi último gran resultado, le había dicho el director, con un tono que no admitía réplica, ignorando completamente la gravedad de la situación que Claudio acababa de denunciarle respecto a Cándida. Claudio se sumergió en el trabajo con una tenacidad casi desesperada, luchando contra la astenia que le nublaba la mente y el dolor que le hacía difícil estar horas en la mesa de dibujo. Tuvo que hacerlo casi todo solo. Cándida, después de la agresión y la falta de acción del director, ofrecía una ayuda inconstante y cargada de tensión, mientras que Graciano y Armido eran más inútiles que nunca. Al final, con un esfuerzo enorme y noches de insomnio, Claudio completó el proyecto. La presentación fue un éxito personal amargo. Los técnicos externos elogiaron su visión y el cuidado de los detalles, mientras el director se llevaba el mérito con sonrisas de circunstancia. Fue un respiro profesional en un mar de angustia personal, un reconocimiento de su valor que chirriaba dolorosamente con el abandono sufrido. Luego, Cándida cambió de táctica nuevamente. Volvió a ser falsamente colaborativa, pero comenzó a usar la humillación pública como arma. Durante una reunión de equipo, convocada por Claudio para intentar, una vez más, dar un impulso a Graciano y Armido, Cándida tomó la palabra con un tono entre pedante y falsamente preocupado, lo suficientemente alto para hacerse oír por todos. Claudio, entiendo que quieras animarnos, pero quizás deberías pensar también en tu salud. Leí un artículo interesante el otro día. Decía que ciertas condiciones crónicas, como la tuya, pueden llevar también a problemas de virilidad. Espero que no sea tu caso, pobrecita tu mujer.
El silencio cayó en la oficina. Graciano y Armido bajaron la mirada, visiblemente incómodos, pero sin intervenir. Claudio se sintió aniquilado. Era un ataque cruel, dirigido a destruirlo como hombre y como jefe frente a sus subordinados. Cándida, esto es inaceptable y completamente fuera de lugar, consiguió decir, con la voz quebrada por la ira y la humillación. Oh, perdóname. Solo quería mostrar mi comprensión por tu condición, replicó ella con fingida inocencia, pero sus ojos brillaban de maldad. Luego, mientras los otros se alejaban rápidamente, le siseó en voz baja: no eres capaz de gestionar esta oficina, no eres capaz de gestionarte a ti mismo. Eres solo un peso muerto, un discapacitado de mierda que ralentiza a todos. El insulto lo golpeó con la violencia de una bofetada. Se sintió hundirse. Estaba claro que la situación estaba fuera de control y que la vieja dirección no intervendría. Su autoridad era nula, su salud empeoraba y sus colaboradores eran o hostiles o completamente inútiles. La caída parecía imparable. Capítulo 4. El laberinto en el cerebro. Claudio se sentía atrapado en el laberinto de su posición. Era el jefe, pero estaba indefenso. Cada pasillo parecía llevar a un callejón sin salida. Por un lado estaba Cándida, una mina errante inmanejable que alternaba agresiones verbales con silencios hostiles, pasando por elogios exagerados que alimentaban esa extraña dependencia afectiva de la que no conseguía liberarse completamente. Por otro, Graciano y Armido, el epítome de la desmotivación, que prosperaban en el caos porque nadie les pedía cuentas de nada. Por encima de él, una dirección que había elegido la inercia. Y dentro de él, la fibromialgia que lo debilitaba, la constante sensación de inadecuación y el terror latente a una falsa acusación que podría destruirle la vida. El cerebro nebuloso, término que la propia Cándida había aprendido para definir con precisión el obnubilamiento momentáneo de sus pensamientos, se había convertido en un arma constante en sus manos. ¿Estás seguro, Claudio? A mí no me consta que hubiéramos decidido así. Quizás deberías apuntar las cosas con lo que te cuesta recordar. Él sabía que recordaba. Su memoria de trabajo era sólida, pero esa continua insinuación, unida al cansancio real, lo desgastaba, haciéndole dudar de sí mismo en los momentos de mayor vulnerabilidad. El pensamiento de atracción fatal volvía a menudo. No era solo el miedo a la obsesión, sino la sensación de ser el protagonista de un thriller psicológico en el que su vida profesional y personal era sistemáticamente desmantelada por una fuerza aparentemente imparable. Se sentía como Michael Douglas, pero sin la posibilidad de reaccionar abiertamente, bloqueado por su rol, su enfermedad y el miedo al escándalo. ¿Podría suceder de verdad? ¿Podría ella seguirlo una noche mientras paseaba buscando un poco de paz por las estrechas calles de la ciudad vieja, tal vez cerca del antiguo Arco de Ricardo? La frustración por no conseguir hacer trabajar a Graciano y Armido era otra espina en el costado. Se sentía responsable del fracaso de la oficina, aunque sabía que la raíz del problema era Cándida. Pero ¿cómo podía exigir compromiso de ellos cuando él mismo luchaba por mantener el control y la lucidez bajo el ataque constante? Ellos lo percibían como un jefe débil, incapaz de gestionar la situación, y se comportaban en consecuencia. «Me siento un fracasado», Laura confesó una noche a su esposa, hundido en el sofá, exhausto después de otro día de tensión, silenciosa con Cándida, encerrada en su mutismo acusatorio. «Soy el jefe,
y no consigo hacer funcionar nada. No puedo controlar a Cándida, no puedo motivar a los otros dos, y este cansancio me mata. A veces pienso que Cándida tiene razón, que solo soy una carga. Ni siquiera lo digas en broma, Claudio, le reprochó dulcemente Laura. Eres víctima de una situación imposible, creada por una persona perturbada y una gestión incompetente. No es culpa tuya, pero debes encontrar una salida. El viejo director está a punto de irse, ¿no? ¿Se sabe quién ocupará su lugar? Sí, su adjunto Rinaldi. Parece una persona diferente, más pragmática, pero no sé si querrá ocuparse de este problema, nada más llegar. Debes intentarlo, Claudio. Debes hablar con Rinaldi en cuanto se instale. Cuéntale todo de nuevo, incluyendo que tu predecesor enterró tu denuncia. No puedes quedarte en este laberinto. Te está destruyendo física y mentalmente. Las palabras de Laura le dieron un impulso. No podía rendirse. Debía intentarlo una vez más. Aferrarse a la esperanza de que el cambio en la cúpula pudiera representar una salida. A pesar de la dependencia de los escasos elogios de Cándida, a pesar del miedo, sabía que tenía la espalda recta, que nunca había comprometido su integridad profesional por complacerla. Debía defenderse a sí mismo y a su trabajo. Decidió que pediría una reunión con Rinaldi, tan pronto como se instalara oficialmente. Capítulo 5. Una luz inesperada. La llegada del doctor Massimo Rinaldi, como nuevo director general, marcó un punto de inflexión. Rinaldi, ya vicedirector del anterior, era conocido por ser un hombre pragmático y menos inclinado a dejar pasar los problemas. Claudio pidió inmediatamente una cita, determinado a no dejar escapar lo que sentía como la última oportunidad. En la oficina de dirección, ahora más sobria y ordenada, Claudio expuso la situación a Rinaldi, sin omitir nada. La cronología de los comportamientos de Cándida, agresiones, halagos, mutismo, gaslighting sobre su memoria. El episodio del portalápices, la humillación pública, el insulto personal, el impacto en su salud, la inmanejabilidad de Graciano y Armido, su miedo a falsas acusaciones, y punto crucial, la anterior denuncia enterrada por su predecesor. Rinaldi escuchó con atención, tomando notas. Habiendo sido el vicedirector, ya conocía parcialmente las excentricidades de la sede descentralizada, pero el relato detallado de Claudio pintó un cuadro mucho más grave e insostenible. Farini, dijo Rinaldi al final, con tono serio, la situación que describe es inaceptable desde cualquier punto de vista, de gestión, humano y potencialmente también legal. Comprendo su frustración y su dificultad, agravadas por su condición de salud. Hizo una pausa, mirando a Claudio directamente a los ojos. No podemos permitir que esta situación se prolongue. No es saludable para usted, ni productivo para la empresa. He pensado en una solución que creo es la mejor para todos, pero sobre todo para usted. Hay una posición de jefe de oficina que se está quedando libre aquí en la sede central, en un sector diferente, pero afín a sus competencias. Se la ofrezco. Será un traslado definitivo, un nuevo comienzo en un ambiente estructurado y con nuevos colegas. Claudio quedó desconcertado. Esperaba una investigación, tal vez, una medida disciplinaria contra Cándida, pero no un traslado definitivo para él. ¿Un traslado?, preguntó, inseguro de si sentirse aliviado o exiliado. Sí, confirmó Rinaldi. Es la forma más rápida y eficaz de sacarle de una situación tóxica y peligrosa, permitiéndole trabajar serenamente y valorar sus capacidades. En la sede descentralizada, nombraremos a otra persona, alguien con más experiencia, en la gestión de casos difíciles, quizás mayor, y menos sensible a las dinámicas que usted ha descrito. Lo no dicho era claro. Rinaldi estaba salvando a Claudio
pero también eligiendo el camino más simple para contener el problema Cándida, sin un enfrentamiento directo y potencialmente explosivo. Claudio aceptó. Era una huida, en cierto sentido, pero una huida controlada hacia la salvación. El alivio superó cualquier otra consideración. El traslado ocurrió rápidamente. Claudio se encontró en una oficina más grande, luminosa, situada en un elegante palacio, cerca del Canal Grande. Un mundo aparte respecto a la austeridad casi opresiva del Puerto Viejo. Se le habían asignado nuevas tareas, quizás aún más estimulantes que las que había dejado en la sede descentralizada, y estaba rodeado de nuevos colegas, profesionales y cordiales. Entre ellos, conoció a Annalisa Nardi, responsable de recursos financieros, una mujer aguda y pragmática, con quien enseguida conectó. En los días siguientes, durante las pausas para el café, Claudio empezó a confiar en ella, contándole por partes la pesadilla vivida en la sede descentralizada. Annalisa escuchaba con empatía, pero también con cierta distancia profesional, ayudándole a ver las cosas con más lucidez y a entender las dinámicas disfuncionales que había sufrido. «Hiciste bien en aceptar el traslado, Claudio», le dijo Annalisa un día. «Conozco a Rinaldi, es de los que cortan por lo sano. Probablemente evaluó que trasladarte a ti era más simple que enfrentar directamente a la señora Cándida, que por lo que me dices parece un caso clínico. Y además, seamos sinceros, también ha salvado a la empresa de potenciales demandas legales». Poco después de su traslado, Claudio recibió una llamada al móvil. Era Cándida. Su voz era una mezcla de rabia y victimismo. «Claudio, así que es verdad que te has ido. Bonita forma de abandonar el barco. Y ¿sabes qué te digo? Aquí es un desastre sin ti. Han puesto a un viejo chocho en tu lugar que no entiende nada, y hay un montón de trabajo atrasado que es culpa tuya. Pero todos dicen que fue un error echarte. Eras tan bueno aquí. No entienden que el problema eras tú». Claudio escuchó ese delirio contradictorio, la clara incapacidad de Cándida para ver la realidad y sus propias responsabilidades. Sintió un escalofrío frío, pero ya no miedo. «Te deseo un buen trabajo, Cándida», respondió con calma y colgó. Había cortado el hilo. Había salido del laberinto, aunque la cicatriz permanecía. Capítulo 6. La calma sobre el Golfo. El nuevo rol de Claudio en la sede central resultó ser un verdadero nuevo comienzo. El ambiente era profesional, los plazos eran claros, los colegas colaborativos, la fibromialgia no había desaparecido, la astenia y el dolor seguían presentes, pero la desaparición del estrés tóxico diario tuvo un efecto beneficioso, inmediato. Conseguía gestionar mejor sus energías, concentrarse en el trabajo, sentirse de nuevo un profesional competente y respetado. Las conversaciones con Annalisa se convirtieron en un pilar. Ella, con su perspectiva externa y su conocimiento de las dinámicas empresariales, le ayudó a elaborar la experiencia traumática, a reconocer la dependencia afectiva que había desarrollado hacia Cándida y a entender cómo su integridad había sido tanto su salvación, no cediendo a las manipulaciones en las decisiones importantes, como una fuente de frustración para la manipuladora. «Lo que te ha sucedido se llama acoso laboral, Claudio», le dijo Annalisa, sin paños calientes. «Agravado por tu condición de salud y tu posición jerárquica, que paradójicamente te hacía más vulnerable a ciertas acusaciones. Rinaldi actuó correctamente trasladándote, aunque quizás no de la manera más valiente». Claudio también comenzó un proceso con un psicólogo, sugerido por Laura, para enfrentar las cicatrices emocionales, el sentido de fracaso,
como jefe en la sede anterior y el miedo residual. Lentamente, recuperó la confianza en sí mismo y en sus capacidades de juicio. De vez en cuando, le llegaban noticias de la sede descentralizada a través de Annalisa u otros contactos internos. El nuevo jefe de oficina, un hombre cercano a la jubilación, como había previsto Rinaldi, dejaba pasar todo. Graciano y Armido continuaban haciendo lo mínimo e indispensable. Candida alternaba fases de quejas sobre el trabajo atrasado atribuido a Claudio, con fases en las que lamentaba públicamente al excelentísimo doctor Farini, tejiendo alabanzas póstumas que confirmaban su visión distorsionada de la realidad. No había habido procedimientos disciplinarios formales. Rinaldi había elegido la vía de la contención y el aislamiento del problema. Claudio sintió una punzada de amargura por la falta de justicia, pero luego prevaleció el alivio por estar fuera de aquel pantano. Había aprendido una dura lección sobre la naturaleza humana, sobre la fragilidad de los ambientes de trabajo y sobre la importancia de proteger la propia salud física y mental. Se acercó plenamente a su familia. Las veladas ya no estaban dominadas por el angustioso relato de las tensiones laborales, sino por una serenidad recuperada. Redescubrió el placer del cine, su vieja pasión, y se dio cuenta de que, a diferencia de los protagonistas de los thrillers psicológicos, en la vida real, a veces la solución no es el enfrentamiento final, sino la capacidad de reconocer una batalla perdida de antemano y encontrar una vía de escape estratégica hacia un terreno más seguro. Mientras miraba el puerto de Trieste desde las ventanas de su nueva oficina, ya no sentía angustia, sino una nueva calma. El sol se ponía en el golfo, tiñendo de colores cálidos las fachadas de los palacios asomados a las riberas, y las velas solitarias que regresaban. A veces, el viento de Bora azotaba los cristales, recordándole la fuerza indomable de esa ciudad, una fuerza que sentía crecer también dentro de sí. Era un arquitecto, un jefe de oficina respetado, un hombre con una enfermedad crónica que estaba aprendiendo a gestionar, un marido y un padre presente. Había sobrevivido, y esto, se dio cuenta, era su verdadero final feliz, construido sobre las ruinas del pasado, pero con cimientos finalmente sólidos. ¿Han escuchado? Las estructuras del engaño. Una narración de Pseudobiblia. Esperamos que este viaje les haya gustado. Recuerden dejar un like al video y suscribirse al canal para un nuevo audiolibro cada viernes a las 21 y explorar nuestras listas de reproducción para otros géneros. Gracias por su atención. Esta obra es un trabajo de ficción. Nombres, personajes, lugares y acontecimientos son producto de la imaginación del autor o se utilizan de manera ficticia. Cualquier parecido con personas, eventos o lugares reales, existentes o que hayan existido, es pura coincidencia.